Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad desde la Benemérita Universidad de Costa Rica, a esta actividad académica que está organizada desde la Escuela de Estudios Generales. Mi nombre es David Ibarra, yo voy a ser el moderador de esta actividad académica y vamos a ceder la palabra a la organizadora de este evento, Mónica Ulloa. Muchas gracias, David. Buenas tardes, estimados Máster Jairol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales, doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, doctor Esteban Sánchez Solano, doctor David Ibarra Arana, personal docente, administrativo y estudiantes de la Escuela de Estudios Generales, miembros del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, personas inscritas al seminario y público en general. Reciban todos ustedes un cordial saludo de mi parte. En nombre del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, les doy la más cordial bienvenida al seminario Humanismo, Sociedad y Religión, un acercamiento a las incidencias socioreligiosas en América Latina. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica por abrir las puertas al trabajo colaborativo en América Latina. En particular, al máster Jairol Núñez Moya, director de esta unidad académica, por la confianza depositada y por el trabajo colaborativo que ha permitido la creación de esta actividad de formación que busca el intercambio de reflexiones y debate internacional. A la máster Gina Torres Calderón, por el apoyo brindado desde el Programa de Educación Continua de la Escuela de Estudios Generales, a Erika Sandí Villalobos, quien asistirá en el soporte técnico a este seminario, al máster Eric Paz González, co-coordinador del Grupo de Trabajo Religión y Sociedad, quien ha mantenido una participación activa en el levantamiento de este seminario. Al doctor Pablo Bomaro, secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y a la máster Marta Paredes, de la Dirección de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A los y las panelistas invitados que nos acompañarán durante las 6 sesiones, si me permito nombrarles, al doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, el doctor Esteban Sánchez Solano, la doctora Areli Torres Medina, el máster Eric Paz González, el doctor Juan Marco Baglione, la doctora María Eugenia Patiño López, el doctor Nicolás Panoto, la doctora Mariana Molina Fuentes, doctora Nara Luna, doctor José Luis Pérez Guadalupe, doctora Viviana Ortega Gómez, la doctora Claudia Dari Fuentes, doctora Laura Fuentes Belgrave y la máster Karina Vargas Espinosa. A los y las moderadores, miembros de esta unidad académica que nos honran también con su participación, al doctor David Ibarra Arana, que nos acompaña en esta mesa el día de hoy, a la doctora Sonia Angulo Brenes y al máster Jorge Barrientos Valverde. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, como institución internacional no gubernamental, fue creada en 1967 con los siguientes objetivos: promover la investigación social para el combate a la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática; contribuir desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento crítico a promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, promover el acceso abierto a la producción académica latinoamericana y caribeña, democratizando el conocimiento y facilitando su uso por parte de los diversos actores políticos y sociales. Buena parte de esos objetivos se ejecutan gracias a los grupos de trabajo CLACSO, quienes son redes interdisciplinarias de investigadores de distintos países de América Latina y el Caribe que se reúnen alrededor de un tema o problema social relevante para la región. Los GT trabajan para la producción de conocimiento comparado relevante y riguroso y buscan lograr una efectiva relación entre investigadores responsables de políticas públicas y organizaciones sociales. Dentro de sus líneas de acción se encuentra la formación de eventos públicos de diálogo y debate sobre las temáticas relevantes para la región en el marco de la agenda global.
A raíz de lo anterior, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica se une al grupo de trabajo Religiones y Sociedad para presentar el seminario Humanismo, Sociedad y Religión, un acercamiento a las incidencias socioreligiosas en América Latina. El objetivo de esta actividad académica es analizar la participación de lo religioso y conservador en la sociedad y política latinoamericana para comprender sus efectos en la construcción de una sociedad integral en la región, reconociendo que lo religioso forma parte de las estructuras sociales de las sociedades latinoamericanas y como tal permea y transversaliza en las dinámicas propias de cada espacio geográfico que conocemos como América Latina, cuyas naciones comparten en buena parte un pasado común que nos identifica y nos hace sentir parte de ella. En el marco de los complejos desafíos sociales, políticos, económicos y culturales que ensombrecen a Latinoamérica, lo religioso, los conservadurismos y los fundamentalismos se convierten en una arista que atender dentro de la sociedad y los espacios académicos. Por ello, hemos procurado que este seminario aborde diferentes áreas de estudio e incidencia que han sido identificadas en la región. Primero, reconocer la importancia de las humanidades y las ciencias sociales en las sociedades actuales, reconociendo que éstas tienen una función principal en el estudio de los fenómenos religiosos y, por ende, retomar y o fortalecer la investigación en esta área. Es una tarea pendiente que se debe asumir en el actual contexto latinoamericano. Segundo, atender al contexto regional e internacional del islamismo y la compleja situación de Palestina, que desde una visión geopolítica y podríamos decir también desde la visión de la geopolítica religiosa, se convierte en una necesidad social. Por eso, hemos dedicado una sesión a comprender los vínculos entre religión y sociedad y cómo las ciencias sociales permiten discutir dicha realidad a partir de un caso de estudio específico, el Comité de Solidaridad con Palestina de Guadalajara, México. Tercero, es imperante reconocer la injerencia que los movimientos conservadores han tenido y siguen teniendo en la región, desde los movimientos considerados pro vida, pro familia y a mis hijos los educo yo, que son reflejo de la diversificación de opiniones y sentires sobre temas asociados a los derechos humanos en sus más variadas acepciones. Cuarto, en efecto, los derechos humanos y los conservadurismos son sin duda uno de los desafíos esenciales en las relaciones políticas, sociedad y religión, de manera tal que esta sesión analizará lo religioso y conservador, su mediación e impacto en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Quinto, las relaciones políticas, espacio público y religión han tomado protagonismo en los análisis académicos y en la realidad social durante los 5 años particularmente, producto en buena parte de los contextos particulares de países de Centro y Suramérica, no sin obviar, por supuesto, los aportes que se han realizado sobre este particular en las últimas 4 décadas con mayor ahínco, con lecturas desde y para la región. Durante esta sesión se analizará la relación entre lo político y lo religioso, así como sus diferentes manifestaciones. Por último, cerraremos este seminario abriendo la reflexión sobre el camino a seguir desde las humanidades y las ciencias sociales, reconociendo los retos que estas áreas del conocimiento tienen que asumir en un futuro inmediato sobre el estudio de los fenómenos religiosos con el objetivo de construir sociedades integrales en América Latina. Esperamos que el seminario Humanismo, Sociedad y Religión contribuya al análisis de los diversos fenómenos religiosos y fortalezcan la variedad de investigaciones académicas que se ejecutan por estudiantes en formación, investigadores jóvenes e investigadores consolidados que nutren los debates sobre este particular. Asimismo, que le permita a la heterogeneidad social que nos acompaña reflexionar sobre los retos que como sujetos históricos y miembros de una sociedad nos aquejan, lo cual se ve fortalecido por las más de 60 personas inscritas provenientes de países como México, Costa Rica, Argentina, Honduras, Cuba, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Perú y Francia, que compartirán este espacio visibilizando la región latinoamericana. Muchísimas gracias. Ahora pasamos la palabra al director de la Escuela de Estudios Generales, el máster Jairo Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Magíster Mónica Ulloa Gómez, cocoordinadora del Grupo de Trabajo de Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes también al máster Eric Paz González, cocoordinador de este mismo grupo de trabajo, quien nos acompaña a través de la transmisión que estamos llevando a cabo a través de los canales virtuales. A la magíster Gina Torres Calderón, coordinadora del Programa de Educación Continua de la Escuela de Estudios Generales, al doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, profesor investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, al doctor Esteban Sánchez Solano, profesor investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y coordinador de la Cátedra Ibn Khaldun, al doctor David Ibarra Arana, profesor e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. A todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio, colegas docentes y estudiantes, y también a quienes nos acompañan mediante la transmisión por redes sociales. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este seminario Humanismo, Sociedad y Religión, una actividad que se enmarca en los nuevos proyectos que tiene la Escuela de Estudios Generales para relacionar la academia con la sociedad, atendiendo procesos de debate y formación ciudadana asociadas a temas de gran actualidad. Justamente para la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica es un honor iniciar este proyecto de educación continua con la organización de este seminario, el cual es producto del trabajo colaborativo y del esfuerzo por acercar a diferentes latitudes de América Latina. Y digo que es un honor porque además lo hacemos junto al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y al Grupo de Trabajo sobre Religiones y Sociedad CLACSO, entidad con la que compartimos objetivos asociados al desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio ciudadano, la participación democrática, la investigación social y el acceso al conocimiento. De hecho, ha sido la magíster Mónica Ulloa Gómez, profesora de esta escuela y cocoordinadora del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, quien ha propiciado estos encuentros y ha logrado unir los esfuerzos que nos tienen hoy, inaugurando un espacio indispensable para la discusión del fenómeno religioso en la región. Mónica, mi más profundo agradecimiento. Señalo que este es un espacio indispensable porque la historia reciente de nuestra América, así como nuestra América de Martí, requiere de una estrategia continental que nos permita superar los problemas que las confusiones entre lo individual y lo social han generado al concepto del bien común. Y con bien común me refiero a las circunstancias generales basadas en el respeto a la personalidad y la individualidad, y a la vez en la creación de las condiciones adecuadas para que cada cual busque ese bienestar por sus propios medios. En ese sentido, no puedo dejar de hacer mención a la ya trillada pero valiosa expresión bíblica, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo cual viene a colación cuando abordamos precisamente el tema del fenómeno religioso y su relación con el espacio político en nuestros países. Hablar hoy de humanismo, sociedad y religión implica, tal y como se ha propuesto este seminario, analizar la participación de lo religioso y conservador en la sociedad y política latinoamericana para comprender sus efectos en la constitución de una sociedad integral en la región. Por ello, la Escuela de Estudios Generales ha asumido este reto. Al ser una unidad académica dedicada a las humanidades desde hace 67 años, ha consolidado una experiencia y una visión de la educación general que en pleno siglo XXI nos convoca a hacer luz, como lo dice el lema de nuestra universidad. Y es que las humanidades en la Universidad de Costa Rica son, como dirían los gestores de la reforma que estructura esta escuela en 1957, y cito, una integración de las ciencias y las artes en la formación de cada ciudadano universitario como hombre, hoy diríamos ser humano, en su formación como persona, acreedora de la expansión más plena de su espíritu y acreedora a que, lejos de llegar a ser sierva o víctima de la ciencia o cualquier otra forma de cultura, pueda disfrutar del arte y de las ciencias para su propio perfeccionamiento y bienestar, como heredera de las culturas elaboradas por las generaciones que han precedido a la suya. En esa dirección, hoy, los estudios generales se ven comprometidos a alzar la voz y a participar de espacios de proyección en que el conocimiento integral y crítico se posicione como eje de reflexión sobre el acontecer cotidiano de nuestras sociedades.
Estamos llamados y llamadas a forjar una cultura de respeto y también a visibilizar aquellas situaciones en que la dignidad humana se pone en entredicho, llegando a convertir la ciudadanía en sierva y víctima de intereses mezquinos que han visto en la religión y en la política, y más lamentable aún, en la mezcla de ambas, una forma de enajenación útil a los intereses personales en detrimento del bien común. Hoy es más que necesario el encuentro, ese espacio en el que podemos reconocer en los otros diferentes perspectivas, que no por ser distintas nos alejan, sino que más bien nos unen a todos como portadores ideológicos. Portadores de ideologías marcadas por contextos familiares, sociales, culturales y políticos. Hacerlo con determinación y énfasis en el respeto nos lleva a descubrir que más allá de lo individual se construye comunidad. Espero que ese encuentro que se propiciará aquí nos ayude a ver desde diferentes perspectivas la realidad circundante y que, en lugar de dinamitar la diversidad de pensamientos propio de una sociedad plural, se potencie la asimilación crítica a otras formas de pensamiento e interpretación que dilucidan explicaciones al acontecer cotidiano de nuestros pueblos. Estoy seguro que de esto va la discusión que tenemos para esta primera sesión, con el propósito de enfatizar la perspectiva humanista que detentamos en esta escuela y con la que nos hemos abocado al desarrollo de este seminario. En la Escuela de Estudios Generales nos complace inaugurar este espacio. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de la Escuela de Estudios Generales, Jairo Núñez Moya, y también las palabras de bienvenida de la máster Mónica Ulloa Gómez. Ahora procederíamos a invitar a los panelistas e invitados, valga la redundancia, a esta actividad para que formen parte de esta mesa. Les agradezco también al director que se va a retirar en estos momentos. Procederé a ir presentando a los panelistas o a los invitados en esta primera sesión, en esta primera sesión de seminario. En primer lugar, a mi izquierda, el doctor Mauricio Mengíbar Ochoa. Voy a darles una presentación a cada uno de ellos y posteriormente procederemos a explicar la dinámica de la sesión. Mauricio Mengíbar Ochoa es catedrático, docente de la Escuela de Estudios Generales, es doctor en Historia, máster en Ciencia Política y bachiller en Sociología. Es coordinador de la Comisión de Investigación de la Escuela de Estudios Generales. En la UCR ha sido director de la Escuela de Estudios Generales, miembro del Consejo Académico de la Maestría de Estudios de la Mujer, Género y Sexualidades. También ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios de la Mujer y del Consejo Asesor del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, premio de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica del año 2018. Bienvenido, Mauricio. Doctor Esteban Sánchez Solano, es bachiller y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Profesor de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y también ha sido profesor en la Maestría de Historia Aplicada de la Universidad Nacional de Costa Rica, coordinador de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Costa Rica y coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, capítulo Costa Rica. También es miembro colaborador del Observatorio de Estudios del Islam en América Latina de la Universidad de Guadalajara. Ha centrado sus estudios en la conformación del campo religioso en la modernidad desde el siglo XVI a partir de diversos ángulos analíticos, entre ellos la construcción de los campos político-religioso en la conformación de los estados modernos,
los proyectos misioneros en la evangelización de la modernidad temprana desde la perspectiva global, los movimientos esotéricos, místicos y la masonería en el mundo islámico, el orientalismo, la islamofobia, así como el estudio de los procesos de secularización y laicización en las sociedades contemporáneas y el papel de las religiones allí. Bienvenido, Esteban. La máster Mónica Ulloa Gómez, magíster en Historia Aplicada por la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, especialista en la investigación del fenómeno religioso en las áreas de historia política y religión. Sus temas de investigación se centran en las participaciones políticas evangélicas, el crecimiento evangélico en Costa Rica y las participaciones político-religiosas en América Latina. Actualmente es docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es coordinadora del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en el Debate del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Concejal de Costa Rica ante la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina, ACSRAL, cofundadora y secretaria ejecutiva de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, RECIFRE, y miembro del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, CEMIR, y de la Comunidad Epistémica de Estudios Socio-Religiosos del Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de las Religiones de la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA. Bienvenida, Mónica, también. Y bueno, voy a comentar de cómo va a ser la dinámica de esta sesión del día de hoy. Se va a conformar por 2 bloques de preguntas. Cada bloque va a tener una duración de 15 minutos cada uno, por lo cual cada panelista tendrá 5 minutos por bloque, y bueno, ahí voy a estar dirigiendo el orden de las preguntas por bloque. Posteriormente, cada persona invitada tendrá un espacio de 5 minutos para ahondar en temas que consideren pertinentes en la función de la temática que agrupa la sesión y que no hayan sido tratadas en los bloques iniciales. Acto seguido, en mi caso, estaré contando 10 minutos para realizar unas interpretaciones de la sesión a partir de algunas preguntas que se vayan a generar, y luego abriré un espacio de preguntas y respuestas de 25 minutos para que las personas asistentes tengan un diálogo con los panelistas, de manera tal que, digamos, el público vaya a tener una participación dentro de la actividad. Y los últimos 5 minutos vamos a hacer un cierre, ¿verdad? Para esta primera sesión que corresponde el día de hoy. Entonces, comienzo con el título de la sesión 1, ¿por qué hablar de humanismo, sociedad y religión? La importancia de las humanidades y las ciencias sociales en la comprensión de las sociedades actuales. Y para ello vamos a, bueno, comentar el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre el papel de las humanidades y las ciencias sociales en el análisis de los fenómenos religiosos de las sociedades actuales. Para ello, se debe profundizar en la importancia de las ciencias sociales y las humanidades como áreas de conocimiento advocadas a las estructuras y dinámicas sociales, uniéndoles en este caso particular con el tema religioso como elemento de composición de las sociedades. Y bueno, aquí comienzo con el primer bloque con esta primera pregunta. ¿Por qué es importante situar las ciencias sociales y las humanidades en los contextos actuales de América Latina? Voy a utilizar aquí digamos, una hojita de color cuando ya el tiempo vaya finalizando para cada intervención. Entonces vamos a comenzar esta pregunta, ¿por qué es importante situar a las ciencias sociales y a las humanidades en los contextos actuales de América Latina?
comenzando por orden de respuesta con el doctor Mauricio Mengíbar, después seguiríamos con Esteban Sánchez y con la máster Mónica Ulloa. Primero le doy la palabra al doctor Mengíbar. Estimadas y estimados colegas de la mesa, estimados colegas que nos acompañan, y sobre todo es un gusto estar frente a ustedes, estimadas y estimados estudiantes, nuestra razón de ser y de estar aquí. Quisiera comentarles que mi participación de esta tarde tratará sobre mi trabajo como profesor, como docente del curso de Historia de la Cultura en esta escuela, en el que desarrollo con mis estudiantes una introducción general al Islam. Siguiendo el esquema planteado por las personas organizadoras, que consta de estas tres partes, en la primera me referiré brevemente a uno de los debates recientes de las ciencias sociales y de la formación humanista que alude a la interculturalidad. En la segunda parte, según lo que ha planteado el doctor Ibarra, me referiré a algunos elementos de la interculturalidad religiosa que procuro aplicar como supuesto pedagógico de la interacción con mis estudiantes. Y en la tercera expondré brevemente los resultados de la evaluación que realizaron algunos de mis estudiantes sobre esta experiencia pedagógica que yo les propuse. Sobre la interculturalidad, quisiera indicar que suscribo la idea de Valentina Flores y Constanza Niño de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia puede potenciar el diálogo intercultural y abrir paso a un discurso que construye un nuevo compromiso humano, político e intelectual. En este sentido, y abro comillas, desde la didáctica de la historia con diálogo intercultural se configura, se forma y se construye un nuevo compromiso humano que es capaz de reconocer las distintas problemáticas sociales y políticas que se crean desde la invisibilización de las culturas. Este debe ser capaz de leer, analizar, reflexionar y criticar, así como transformar esta conflictiva realidad en un espacio de diálogo intersubjetivo. Cierro comillas. Esta primera afirmación sobre la interculturalidad requiere una aclaración. Existe una importante literatura académica que ha situado la categoría de interculturalidad dentro de los contextos nacionales de nuestra América, es decir, en el contexto de relaciones conflictivas signadas por la construcción racializada de los pueblos originarios y otros convertidos en grupos étnicos como la población afrodescendiente. Esto dentro de los marcos de los estados nacionales y en este sentido, Catherine Walsh apunta que, hablo comillas, desde su formación hasta el presente, los estados nacionales de nuestra América del Sur han hecho su base en una pretendida homogeneidad y unidad, la cual ha permitido mantener la dominación económica, política, social y cultural y alentar los intereses del capital en el mercado. Cierro comillas. Si bien la perspectiva intercultural posee este énfasis en nuestra América, por lo menos en esta revisión bibliográfica, quisiera proponer que las definiciones que se han desarrollado también pueden servirnos como guía para una aproximación a la comprensión desde nuestro lugar a culturas como el Islam. También quisiera proponer que este principio aplicaría tanto para las interacciones locales efectivas, así como para crear lo que llamaríamos disposiciones críticas entre nuestro estudiantado que permita mediatizar los enfoques mediáticos globalizados que están signados por una visión pro-occidental. Así pues, siguiendo a Narváez, la interculturalidad se centra en la transformación de la relación entre pueblos, nacionalidades, naciones y otros grupos culturales, y alude directamente a la institucionalidad educativa, es decir, a nuestra universidad. La interculturalidad conlleva un diálogo teórico y la construcción de nuevos marcos comprensivos que generen nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas nociones y la comprensión de la alteridad, es decir, de eso que consideramos como otro muy entrecomillado. Quisiera indicar, siguiendo a Livia Narváez, que la interculturalidad es una propuesta que permite pensar fuera de las categorías de la modernidad, entender la importancia de los lugares epistémicos, es decir, desde ese lugar del conocimiento, éticos y políticos de enunciación, es decir, a dónde nos ubicamos nosotros como personas al momento de conocer y de enunciarnos como occidentales, por ejemplo, frente a otras culturas como la del Islam, que asumimos como docentes y estudiantes. Pensar así requiere aceptar que el conocimiento no es uno y universal
para quien quiera ingresar en él. A mi criterio, pensar en el Islam requiere precisamente el reconocimiento de que el lugar epistémico, ético y político está marcado por la visión moderna occidental. Debe reconocerse que las posturas decoloniales se refieren a la colonialidad del saber como el posicionamiento del eurocentrismo, como la perspectiva única del conocimiento, la que descarta la existencia y viabilidad de otras racionalidades epistémicas, es decir, de otras formas de conocer. ¿Cuánto me queda? Ya no me queda. Por lo dicho, debería decir, ya termino esta parte siguiendo a Brenda Hernández, que la interculturalidad es mucho más que un acercamiento conceptual. Es un intento por entender el mitos del otro, es decir, su modo de ver la realidad, el modo en que cobran sentido el bien, la belleza, etc. Además, que el proceso educativo debe abrir la posibilidad de entrar en el mundo del otro y que el mundo del otro entre en uno, agregaría yo. Muchas gracias, doctor Mengíbar. Le cedo la palabra a el doctor Sánchez. Adelante, Esteban, con la pregunta. Bien, primero buenas tardes a todas y todos. Es un gusto que estén aquí, tanto estudiantes como colegas. Muy agradable además poder hacer esta discusión de temáticas que se relacionan con el desarrollo de la producción de investigación que hay aquí en la Universidad de Costa Rica y que además se vincula con otros espacios de la región, que me parece es un elemento importante que la virtualidad también nos ha permitido. También agradecer a todos los que están conectados viendo todo el desarrollo de esta dinámica que tenemos hoy, porque precisamente es una posibilidad que tenemos de discutir también en otros planos que no necesariamente teníamos contemplados a la hora de proponer las discusiones. A partir de la pregunta, yo venía reflexionando en estos días la manera de discutir en este primer espacio, y yo lo plantearía en dos términos. Primero, el término propiamente del trabajo de investigación que se desarrolla o que desarrollamos en diferentes contextos, sea en un trabajo que siempre hay que considerar como colectivo, aunque los resultados puedan aparecer simplemente los nombres de pocas personas, ¿verdad? Es una comunidad epistémica que se está moviendo ahí, que discute a partir de preguntas, de formulaciones que han hecho otros en el pasado o que son contemporáneos a nosotros. Y eso permite entonces generarle otras aristas a esa discusión. Entonces, ahí ese aspecto me parece muy relevante. Y el segundo, la parte del trabajo cotidiano en las aulas y cómo discutir temas de este tipo que no sean considerados distantes, ¿verdad? Sino parte de una realidad que en algunos casos es invisibilizada o se naturaliza tanto la invisibilización que sencillamente se ve pasar y sencillamente no se dice nada, ¿verdad? Entonces, esos dos planos son importantes a la hora de discutir este tipo de temáticas. Ahora, en el caso de la parte de producción académica, la dinámica de la globalización nos da otros elementos completamente de pensar estos fenómenos. Previo a ese elemento explícito de pensar la globalización como fenómeno histórico, y no solamente como una definición, si se quiere, economicista, que fue como comenzó el concepto en realidad, ahí nos ofrece opciones de escenarios de pensar el elemento de lo cultural, de la interacción social, de la construcción de nuevas realidades que no necesariamente son realidades pensadas, sino producto de una interacción que en algunos casos, en muchos casos, incluso la violencia va a ser parte de esa transformación. Walter Benjamin decía, un filósofo del siglo XX muy relevante, que para construir nuevos mundos hay que destruir otros. Y no lo decía en un término, displicente sobre el fenómeno en sí mismo, sino como un análisis casi que ontológico de la realidad humana. Entonces, esa producción ya no puede tener los planos cerrados o más limitados de lo que normalmente asumíamos en el siglo XX o incluso en el siglo XIX del Estado-Nación. El Estado-Nación más bien tendría que ser algo problematizado en esos aspectos. En el caso de la religión es muy relevante en el mundo moderno, en tanto la pretensión desde lo teórico y después desde la práctica de hacer una idea de separación entre lo que sería el universo religioso, el universo espiritual, de la reproducción social como tal, de la ingeniería social que el mundo de la modernidad plasma en de diferentes formas. Entonces, aunque estemos analizando desde América Latina o sobre América Latina, ahí vamos a encontrar aspectos desde lo cultural hasta lo económico
que no se circunscriben a la realidad latinoamericana, sino que está conectada con otros espacios que han sido fenómenos que antes sencillamente ni siquiera se tomaban en cuenta como parte de ese fenómeno. Les pongo un caso concreto. A la hora de pensar, en mi caso y en otros colegas que trabajan en estas líneas de investigación sobre el orientalismo, resulta que la idea de construir lo oriental como esa alteridad de la que hablaba el doctor Mauricio Mengíbar, la presencia, por ejemplo, de esa idea del oriental es mucho más longeva de lo que nosotros habíamos pensado inicialmente, es decir, que se asumía a partir de la expansión colonial europea de los siglos XVIII y XIX, particularmente sobre Asia y África. Y resulta que ya tenemos presencia de esas formulaciones ya en el siglo XVI y XVII en el continente americano. Entonces, ahí ese aspecto de construir la alteridad, esa cosa amorfa, que no se sabe qué es, pero se le nombra de ciertas maneras, lo religioso va a jugar un papel clave, porque la lectura que se va a hacer de esos universos culturales es a partir de los propios sesgos ideológicos o epistémicos de los que se parte. Entonces, cuando se comienza a utilizar, por ejemplo, el concepto de religión, se hace en función de un espacio de construcción de creencias que se van a denominar religiosas, pero que es leído desde una posición epistémica de dominio, mientras que los otros pueblos o grupos sociales que reproducen esas concepciones ni siquiera tienen el concepto en su marco lingüístico, entonces su noción es completamente diferente. Y eso me parece relevante para analizar el papel que puede tener América Latina para discutir esos elementos. Y el otro, en la parte para finalizar, en el espacio de las aulas, cómo trasladar esos fenómenos tan complejos a partir de algo más didáctico y discutirlo en las aulas. En el caso de Historia de la Cultura, en función de la construcción de los módulos, que es una manera de trabajar pedagógica muy útil, además en este contexto, ahí hay formas de aterrizar precisamente ese tipo de experiencia. Entonces, sesiones como estas nos permiten pensar y reflexionar sobre las posibilidades, los límites y las opciones a futuro de cómo rearticular la discusión pensando desde o sobre América Latina en fenómenos que son más globales. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Paso la palabra a la máster Mónica Ulloa. Muchas gracias, David. Primero me tomo el atrevimiento de los minutos para agradecer nuevamente a Mauricio y a Esteban por aceptar esta invitación que ha terminado siendo una aventura de planos discursivos, analíticos, de reflexiones sobre lo que hacemos aquí en la Escuela de Estudios Generales, lo que hacemos propiamente como investigadores y nuestro posicionamiento como académicos en un contexto regional como América Latina. Y en efecto, en esta ocasión quisiera situarme propiamente en ese plano discursivo de las ciencias sociales y las humanidades para comprender su importancia en los contextos de América Latina. Y es que en efecto las ciencias sociales y las humanidades como áreas académicas abocadas al estudio de las sociedades y las dinámicas que en ellas se desarrollan son un punto trascendental en el quehacer dentro y fuera de la academia, por lo cual son esenciales en la dinámica social propia de un espacio geográfico, particularmente en América Latina. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que en efecto nos encontramos ante la necesidad de hacer otro tipo de academia, ¿verdad? Y esta misma discusión epistemológica, como decía Mau ahora, ha sido una discusión que siempre está constante en las ciencias sociales, que en la historia siempre ha estado presente, sobre cómo hacemos academia y cómo hacemos que ese conocimiento académico trascienda más allá de los salones de clase y tengan un contacto con la dinámica social, ¿no? Incluso ese era uno de nuestros primeros cuestionamientos cuando formulábamos el grupo de trabajo en Claxo, de salir de la frontera académica. Asumir, en efecto, como lo decía en mis palabras inaugurales, que somos sujetos históricos activos y como tal formamos parte de un engranaje aún más grande que nosotros en el marco de las dinámicas sociales, políticas, económicas y eminentemente religiosas a las que nos encontramos circunscritos más allá del territorio costarricense o latinoamericano, sino del mundo o lo que denominamos el mundo global, ¿no? En efecto, ahora más que nunca, en un contexto histórico en el que la academia ha sido atacada y menospreciada por un poder fáctico sustentado en la visión neoliberal,
que busca capitalizar no solamente el mundo económico, sino también el mundo académico, investigativo e intelectual, estas deben, o las ciencias sociales y las humanidades, deben posicionarse sobre la realidad social que nos atañe. Las ciencias sociales y las humanidades juegan roles cruciales en la forma en que entendemos nuestras sociedades. Mientras que las ciencias sociales se enfocan en el análisis de las estructuras y dinámicas sociales, las humanidades exploran la condición humana a través de la historia, la literatura, la filosofía y el arte. Basta con ver nuestra conformación como unidad académica, ¿verdad?, donde 3 secciones como filosofía y pensamiento, historia de la cultura, comunicación y el lenguaje, todos los colegas que vienen de la sección de arte, de la sección de biología, de la sección de física, componen un corpus interdisciplinario e intercultural, como planteaba Mauricio al inicio, de una visión de cómo concebimos el mundo y cómo también nosotros desarrollamos ese conocimiento en nuestro quehacer. En ese sentido, las ciencias sociales y las humanidades contribuyen a la comprensión y resolución de problemas sociales, a la formulación de políticas públicas y al desarrollo del pensamiento crítico, destacando su importancia para la creación de sociedades más justas e informadas, por lo cual no pueden ser disociadas o tratadas de manera heterogénea, sino que por el contrario, su esencia conjunta permite establecer análisis y reflexiones sustanciosos, complejos y con un carácter interdisciplinar, que en pocas áreas del conocimiento puede tener o realmente accede a ese trabajo interdisciplinar. El aporte generado desde esta visión es fundamental para identificar patrones de comportamiento y de estructura que generan una mayor comprensión de fenómenos sociales complejos, tales como la religión o lo que actualmente conocemos como lo religioso, y cómo influyen en el mundo social circundante en el que estamos inscritos. Por lo cual, la integración de ambos campos puede enriquecer aún más el análisis de problemas complejos, abordando los retos y los desafíos de las sociedades actuales y el papel trascendental que tiene no solamente la docencia, la investigación y la extensión, sino también todo el aparataje que denominamos academia, tanto desde, como decimos nosotros, nuestra trinchera, como del mundo académico en general, y que eso nos permite, en el marco de la inscripción de las personas a este seminario que vienen de realidades y de países heterogéneos, pues nos permite en efecto ampliar esa discusión. Muchas gracias, Máster Ulloa. Ahora vamos a proceder a otra parte, que es la siguiente, está organizada la siguiente pregunta, este siguiente panel, también de 5 minutos cada intervención. Y la pregunta es: ¿de qué manera las disciplinas sociales y la formación humanista contribuyen al análisis de los procesos religiosos en América Latina, y cómo estos inciden en las sociedades latinoamericanas? Comenzaríamos igual por el orden con Esteban Sánchez. Comenzaría. Perfecto, gracias. A partir de esta pregunta, aquí hay algo importante que era el elemento de la reflexión que me generaba la pregunta, de cómo pensar los campos para analizar estos fenómenos. El elemento de lo multidisciplinar o lo interdisciplinar ya tiene que ser la base para pensar estos fenómenos, ¿no? Es imposible pensar la trinchera, como decía Mónica, ya que hay métodos o hay formas de pensar que son, podríamos decir, como muy concretas del trabajo cotidiano de un campo de investigación. No obstante, las realidades no funcionan a partir de esas fronteras, sino que es una manera de acercarse a ese fenómeno. Entonces, cuando se están analizando, por ejemplo, fenómenos, en este caso religiosos, que es lo que nos compete discutir hoy, hay planos que sencillamente se tienen que integrar. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo es una especie de abstracción que, aunque sea analítica para efectos de explicar algo, está perdiendo elementos de la realidad social que
no se pueden captar si la construcción teórica y la metodología no ofrece, digamos, los mecanismos suficientes o las herramientas suficientes para eso. Entonces, si alguien está analizando fenómenos de la interacción, por ejemplo, de grupos sociales con el universo de la política o el ejercicio del poder político, ahí no es solamente la proyección del universo político, del ejercicio del poder, sino que hay otros planos más de la cotidianidad o la subjetividad de esos grupos que si formulamos de manera muy estricta que es solo por tratar de ejercer poder, entonces perdemos precisamente esa condición. Es decir, cuando uno analiza fenómenos de esa naturaleza, hay que asumir que la postura no es simplemente una pretensión de establecer un espacio para funcionar en el mundo social, sino que hay todo un contenido ideológico de esos grupos que ellos pretenden que en el universo social funcione de acuerdo a esas características. Y esto pasa muchísimo para el caso de cómo está formulada la pregunta, cuando se establece la discusión de hasta dónde puede llegar la acción de lo subjetivo dentro de un espacio que hay otras subjetividades que piensan o asumen su forma de reproducción social de manera diferenciada o incluso se contrapone a otra. O están las antípodas, que es una formulación muy básica, es decir, que hay una postura que prácticamente tienen tanta distancia en sus formulaciones que es difícil pensar, en este caso, que puedan supuestamente interactuar. No obstante, las realidades sociales ofrecen esas posibilidades de análisis, entonces no es suficiente con la trinchera del campo en el que uno se mueve o que se mueve el investigador para tratar de establecer una lectura sobre eso, un acercamiento, sea a partir de un análisis del pasado o algo mucho más en el presente. Entonces, a partir de ahí, el carácter multidisciplinar se vuelve obviamente relevante, o incluso si ustedes ven la formación de muchos académicos o académicas que analizan este tipo de fenómenos, se van a dar cuenta que los planos de análisis también forman parte de su malla curricular. Entonces, cuando hacen el acercamiento, no es un acercamiento a partir de una distancia, sino que hay un conocimiento previo adquirido, producto, digamos, de su formación académica o de la mezcla, podríamos decir también, de formaciones, que eso, en lugar de dispersar, más bien ayuda a un investigador o investigadora a tratar de pensar los fenómenos de manera mucho más compleja. Si no hacemos compleja la formulación, entonces las respuestas van a ser muy simplistas. Y en este caso, o las posibles respuestas, las posibles hipótesis que se puedan formular. Entonces perdemos precisamente esos rasgos que la multidisciplinaridad sí permite registrar. Y en ese sentido, en los fenómenos más contemporáneos de lo religioso, no va a ser suficiente conocer la inmediatez del fenómeno, sino que hay un elemento histórico que necesitamos insertar ahí. Y esto puede parecer una obviedad, de decir de dónde viene eso, pero hay disciplinas que en términos de su formación o de cómo se construye esos conocimientos, la variable del elemento histórico a veces puede ser incluso nada más como tangencial, no es algo central, mientras que la multidisciplinaridad sí permite pensar esos planos. Entonces, la temporalidad de esos procesos son clave para precisamente poder discutir y no pensar que algo es nuevo, sino de dónde viene esa reconfiguración y hasta dónde podríamos proponer un análisis que se mueva temporalmente en ese sentido. Les pongo un caso concreto y con esto termino. Cuando ocurrieron las elecciones del 2018 en Costa Rica, y mucha gente, digamos, asume, incluso desde la academia, cierta sorpresa de los resultados. Pero cuando comenzamos a analizarlo con un elemento histórico, entonces la perspectiva se enriquece más si estamos pensando desde la sociología, de la antropología, entre otros espacios de discusión. Entonces ya no va a ser una sorpresa, sino que es un giro que no se había podido establecer en términos de análisis del todo claro, pero el hecho mismo, los hechos históricos mismos nos permiten entonces reflexionar, si se quiere a posteriori, de esa dinámica. Entonces, ese es un ejemplo claro, cercano a nosotros para entender que esto no hay un año cero para este tipo de fenómenos, sino que hay cosas que se están elaborando, pero hay momentos históricos donde se da un cambio significativo o se tambalea las estructuras y vemos fenómenos de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor Sánchez. Le paso la palabra a la máster Ulloa con la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, David, y muchas gracias a Esteban porque en efecto su cierre permite dar inicio a mis reflexiones, en tanto que incluso no lo conversábamos hace 15 días, el trabajo de Esteban
podría darse en una lectura más amplia hacia la actualidad, ¿no? Y que incluso ahí es donde amalgama con los trabajos investigativos que yo he realizado sobre la otra parte del mundo religioso en Costa Rica, que es el evangelismo, y responde justamente a lo que decía Esteban. Como decía Mauricio al inicio, su posicionamiento era desde la docencia, la historia y la cultura. En la primera parte traté de dejar lo religioso un poco más de lado y ahora quisiera meterme ya de lleno en mi papel, ¿no? de investigadora del fenómeno religioso. Y es que en efecto las disciplinas que conforman las ciencias sociales y las humanidades tienen un espacio preponderante en el estudio de los fenómenos religiosos en América Latina, pero ciertamente en el mundo global de manera general. Hay disciplinas que han calado y profundizado más en el tema, ya las ha mencionado alguna de ellas Esteban, particularmente la sociología, la antropología, la sociología de la religión, la antropología de la religión, la historia de la religión también, que mantienen una figuridad central como referentes a la hora de contemplar los estudios realizados en esta línea. Podemos afirmar, ciertamente, que durante la segunda mitad del siglo XX y particularmente durante las últimas 4 décadas, el estudio de los fenómenos religiosos en América Latina se han fortalecido en marcos de análisis interesantes, no solo por las nuevas e innovadoras lecturas de lo religioso como objeto de estudio, sino también porque se ha fortalecido el estudio desde y para la región, es decir, las y les investigadores latinoamericanos han promovido lecturas desde sus propios espacios geográficos, abonando a las lecturas realizadas desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX por investigadores norteamericanos y europeos que veían América Latina como un laboratorio de estudios religiosos, siendo que en algunas ocasiones se desprendía del sentido regional que aportaba la comprensión de estos fenómenos en sí mismos complejos y transversalizados por una multiplicidad de factores que muchas veces no eran visibilizados. Conforme avanza el siglo XXI, asistimos a una revitalización de los estudios de los fenómenos religiosos en América Latina, que en parte habían sido diezmados por la visión clásica de la modernidad y el liberalismo que nos insistía en separar a lo religioso del espacio público, político y social de las sociedades modernas, y que estoy seguro que Esteban en esa línea puede aportar la reflexión. Los avances que se tienen en el estudio de los religiosos de las ciencias sociales y las humanidades parten de una clara intención: responder a las imperantes necesidades y cuestionamientos sociales que en temas relacionados a los conservadurismos, fundamentalismos y derechos humanos, las dinámicas religiosas en el espacio público y político, los movimientos conservadores, la relación entre las diversidades sexogenéricas y lo religioso, la movilidad religiosa junto a la movilidad humana, alejándonos también de aquel concepto de migración, la pluralidad de expresiones religiosas y espirituales, desde aquellas asociadas a matrices afro e indígenas hasta las nuevas expresiones como las New Age, la comprensión de lo religioso institucionalizado y lo religioso no institucionalizado, entre muchas otras más. El aporte sustancial recae en la posibilidad de responder cuestionamientos y objetos de estudio que por diferentes razones, algunos por una hegemonía académica o incluso religiosa, no habían sido tratados en otros contextos históricos. Por ello, el papel que ocupan las ciencias sociales y las humanidades en el marco latinoamericano se presenta como una herramienta de análisis crítica y reflexión que nutre y construye puentes de diálogo y, por supuesto, de acción social gracias a la vinculación con movimientos sociales, organizaciones e instituciones abocadas a la generación de políticas públicas sobre estos temas, en particular en la región. Así que trabajo se puede hacer mucho, vamos avanzando, vamos construyendo redes, que es esencial, y lo importante es la generación de redes interregionales, intergeneracionales, donde se nos permite dialogar en marcos interpretativos más amplios, multidisciplinares, interdisciplinares, y también eso enriquece los mismos objetos de estudio en un espacio específico. Eso sería. Muchísimas gracias, Mónica. Le paso la palabra al doctor Mengíbar.
por la misma pregunta. Sí, para aproximarme a esta pregunta yo quisiera ahora hablar sobre la relación entre humanismo y religión como una forma de preparar a nuestras y nuestros estudiantes para el diálogo intercultural. Y para eso quisiera basarme en extenso en un autor de nombre Miguel Polo, en una reflexión que titula él de la interculturalidad al diálogo interreligioso. Yo quisiera decirles que este autor considera que uno de los aspectos de la interculturalidad es el diálogo interreligioso que hace frente a un proceso globalizador que está basado en el mercado y en el consumo y que somete a religiosidades como la indígena, la afroamericana, y que con otras particularidades, diría yo, estigmatiza, estereotipa y desvaloriza a otras formas de vida como aquellas que se derivan de la práctica del Islam, por ejemplo. Quisiera retomar desde esta propuesta varios elementos de este diálogo interreligioso, pensando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en mi curso, como les había comentado en la primera parte. Primero, que la práctica de una pedagogía intercultural reconoce la humanidad de toda la humanidad. Y eso pareciera circular y sin embargo no lo es, porque normalmente lo que hacemos es estigmatizar y descalificar al otro y no reconocerlo como humano. Y se abre, por lo tanto, a la pluralidad para alejarse así de las esencias ontológicas, es decir, que solo hay una manera de ser. Segundo, que la búsqueda de una pedagogía de la historia de la cultura conduzca a la aproximación de otras conformaciones sociales, evidenciando que tenemos elementos comunes a la vez que poseemos diferencias, y sobre eso quisiera hablar en la última parte. Tercero, y en este tanto, que las culturas no son un todo homogéneo, sino diversas y hasta problemáticas, por lo que una aproximación intercultural crítica se hace necesaria. En este sentido, interculturalidad supone diversidad y diferencia, diálogo y contraste, que suponen a su vez procesos de apertura, de indefinición e incluso de contradicción. Cuarto, que evidenciar este conflicto y estas contradicciones nos ubica frente a unas antropologías contextuales, para atender esta diversidad de situaciones en que vive y experimenta la fragilidad del ser humano, aquí, ahora y en estas condiciones sociales, culturales y económicas. Lo anterior lleva a que una pedagogía crítica de la historia de la cultura deba brindar herramientas para propiciar lo que Polo, siguiendo a otro autor, denomina como diálogo situacional, es decir, de situaciones humanas. Eso significa partir de una pedagogía crítica y situacional que no se centra, al menos no únicamente, en la consideración de creencias o tradiciones culturales, sino en el sujeto que las vive en una determinada situación. Esto nos colocaría en el camino de una formación de la historia de la cultura que considere la interculturalidad como un humanismo situacional. Se trata de que la formación humanista contribuya a la creación de un espacio público en el que las sociedades se reconocen como plurales, conviviendo con otras formas particulares de vivir sus creencias, normas y valores religiosos y no religiosos. Así, construir predisposiciones para una convivencia que incluya tanto a los que profesan como a los que no profesan una fe religiosa, y que en este tanto está abierto a toda diferencia humana que desee expresar su modo de estar en el mundo. En términos epistemológicos supone una disposición al diálogo en el que se reconoce la existencia de miradas múltiples de la realidad, pero que supone también un límite, y este es el de los derechos humanos, es decir, del reconocimiento de la dignidad humana. Yo puedo reconocer al resto siempre y cuando, ¿verdad?, ese sea el punto de partida, el reconocimiento del derecho humano. Así pues, desde nuestra perspectiva, la enseñanza de la historia de la cultura del Islam supone propiciar una predisposición al diálogo interreligioso que conlleva a la renuncia de la imposición y del ejercicio de la violencia. Esto, en tanto, no se trata de un espacio para predicar ni convertir, sino un espacio de encuentro con el otro, con diferentes creencias históricas y prácticas. En esta predisposición para el diálogo se trata de comprender al otro y comprenderse a sí mismo en ese proceso de comprensión. Esta predisposición al diálogo interreligioso supondría, igualmente, partir de las propias creencias y tradiciones que son una fuente de encuentro con ese que llamamos otro.
Muchas gracias, doctor Mengíbar. Seguidamente lo que vamos a hacer es una ampliación de unos minutos para ampliar más sobre el tema en cuestión. Y para ello voy a hacerle la palabra primeramente a Mónica Ulloa, para que comience. Después el orden sería Mauricio Mengíbar y después doctor Esteban Sánchez. Muchas gracias, David. Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio para hablar hacia dónde va la investigación de los fenómenos religiosos en América Latina propiamente y posicionarme sobre ese yo investigador, ¿verdad? Que creo que hemos dejado de cierta forma neutral en este espacio, pero quiero apropiarme completamente de él. Y es que si bien es cierto que las investigaciones en torno a lo religioso incrementan en la región, es fundamental volver la mirada a espacios como el centroamericano, donde la academia dedicada a estos estudios avanza y se fortalece en el último lustro. Además, es importante reconocer el espacio histórico que esta región, en el marco de las dinámicas latinoamericanas, mantiene, y por ende hay que impulsar y apoyar lo que se realiza desde esta parte del continente, que en muchas ocasiones ha quedado cuasi invisibilizada en las dinámicas latinoamericanas a la hora de estudiar lo religioso, y es recién en los últimos años, con algunos esfuerzos de colegas y demás, que nos hemos permitido adueñarnos, ¿verdad?, y ir haciendo academia, en especial porque latinoamericanamente cuando se piensa en Centroamérica se piensa en Costa Rica, ¿verdad? Y si bien es cierto estamos posicionados en Costa Rica, no somos el único país que nos integra. Otro elemento trascendental que debe emplearse es la necesidad de ir más allá del catolicismo hegemónico como único o dominante objeto de estudio de los trabajos académicos. Ya lo ha dicho Esteban y lo acaba de recalcar muy bien Mauricio cuando decía sobre esa necesidad de dialogar y de reconocerse particularmente. No hacer trabajo académico sobre otro tipo de denominaciones religiosas implica también una invisibilización de esos mismas o de esas mismas denominaciones o matrices religiosas. Es decir, hay un impacto más allá simplemente de lo académico. Un claro ejemplo de ello son los aportes realizados desde Costa Rica, en particular desde la sociología y la historia, que se han centrado mayoritariamente en los análisis políticos, sociales, económicos y culturales de la institucionalidad católica. Esto ha producido en algún momento un espacio investigativo en temas como los evangelismos y protestantismos, solo por mencionar algunos, temas que durante los últimos años han sido abiertos o hemos ido abriendo, y ahí me permito todo mi criterio subjetivo, ¿verdad? Y se van expandiendo gracias a los aportes de nuevos y jóvenes profesionales que se han lanzado al ancho y vasto mundo del estudio de los fenómenos religiosos. Y es que justamente este tema de investigadores jóvenes es fundamental para reconocer la actualización académica que la investigación sobre lo religioso está teniendo en la región. En especial, justamente porque estas personas jóvenes están proponiendo nuevas lecturas teóricas y metodológicas que aportan a la construcción conjunta del conocimiento y brindan nuevas perspectivas y epistemologías de abordaje respondiendo a las dinámicas sociopolíticas en las que se halla la región. Trabajo que se desarrolla de la mano de las experiencias compartidas con las y los académicos con una amplia trayectoria en este campo de estudio, lo cual a todas luces favorece a las reflexiones y el debate intergeneracional e interregional, favoreciendo el trabajo de las ciencias sociales y las humanidades a lo largo y ancho de América Latina. Y es que en efecto, esa experiencia como investigadora joven de poder dialogar, colaborar, debatir con estos investigadores de más amplia trayectoria, y aquí pues no quisiera dejar de mencionar a muchos, pero voy a mencionar a maestros que han sido maestros formadores: José Luis Pérez Guadalupe, René de la Torre, Cristina Zúñiga, y un sinfín de colegas más, Fortunato Malimachi en Argentina, ¿verdad? Grandes investigadores que tomaron la batuta a finales del siglo XX, inicios de los 2000, en los estudios del fenómeno religioso, y que han también sabido trascender ese conocimiento
cobijando o cobijándonos a los nuevos investigadores, y eso a todas luces permite que la investigación sobre este fenómeno en particular, o sobre estos fenómenos, porque hay que hablarlo en plural, tenga cierta seguridad a lo largo del tiempo, ¿verdad? En tanto que también nosotros, que somos jóvenes y que ya hemos tenido alguna trayectoria en este marco, pues también cobijemos a nuevos investigadores y estudiantes interesados en los temas para poder seguir avanzando y no nuclear la investigación como aquello de que es mío y me pertenece, ¿verdad? Sino que por el contrario, el conocimiento nos pertenece a todos. Todos podemos reflexionar y aportar en el marco o en los marcos interpretativos, en particular en estos objetos de estudio que tienen que ver en efecto con los fenómenos religiosos en América Latina de manera plural. Y como tal hay que reconocerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Le paso la palabra a Mauricio Mejía. Bueno, yo quisiera exponerles para finalizar lo que estudiantes como ustedes, que han pasado por mis cursos, piensan sobre lo que les he planteado hasta este momento. Como ya les indiqué, la búsqueda de herramientas para formar una predisposición entre el estudiantado y, por supuesto, desde mi perspectiva también como docente, está basada en 3 cuestiones. Primero, cuestionar algunas de las ideas vinculadas a los enfoques epistemológicos, como expuse en la primera parte de la modernidad, y específicamente el que estereotipa y deshumaniza al que no es como uno o como una. En segundo lugar, propiciar la comprensión de la importancia de los lugares de conocimiento éticos y políticos desde los cuales todas y todos funcionamos. Y el tercero, que también he señalado, tiene que ver con el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad, la diferencia y la misma contradicción, es decir, ¿verdad? Puede existir como un elemento fundamental de las relaciones sociales. Y entonces yo les hice una serie de preguntas a mis estudiantes, y la primera que quisiera compartir con ustedes es: ¿para qué sirve a criterio de ellos y de ellas la comprensión de las religiones y su historia? Uno de mis estudiantes indicó que además de la comprensión de costumbres, creencias y de la manera en que, abro comillas, repercute en los lugares donde son más practicados, sirve para no crear falsos prejuicios sobre las personas que practican religiones distintas a lo que nosotros conocemos, porque a veces los estereotipos provocan que se crean cosas erróneas sobre distintas religiones y culturas que terminan afectando la perspectiva hacia todo un país o incluso un grupo de países, y cierro comillas. Por otra parte, sobre este mismo asunto que les planteo, una estudiante indicó, y abro comillas: vivimos en un mundo lleno de diversidad. Esta sea de creencias, cultura, y entre estas las religiones. Todas poseen distintas dinámicas, ya sea en sus creencias o las tradiciones que poseen de sus comunidades, entre otros, por lo que es importante el tener conocimiento correcto y necesario para poder tener empatía y respetarlas. Ahora bien, como indicado, las culturas y las religiosidades poseen contradicciones y conflictos que deben de ser asumidos lejos de cualquier idealización. En este sentido, nuestro curso establece un contraste entre posiciones políticas contradictorias dentro del mismo Islam. Entre ellas, por una parte, las del yihadismo islámico, el yihadismo salafista más bien, orientado a la instauración de un Estado islámico a partir de una lectura literalista y restrictiva de la Sharia o la ley revelada, siguiendo como ideal un sistema social de hace más de 15 siglos, ¿verdad? Que es cuando se empieza a expandir el Islam, cuando Mahoma recibe el mensaje de Alá. Esta forma de salafismo se ha caracterizado por su violencia y la violación de los derechos humanos. Por otra, abordamos en el curso la perspectiva del reformismo islámico, que cree en una lectura contextual, esto es, histórica del Islam, adaptándolo a cada tiempo presente. Teniendo en cuenta lo anterior, pregunté a mis estudiantes qué opinión les merecía el Islam salafista en comparación con el Islam reformista. Quisiera recoger aquí la respuesta de un estudiante que indicó, abro comillas: estoy a favor del Islam reformista, ya que este grupo de personas realmente cree en el cambio y que el Islam no es fijo o permanente,
sino que puede ir cambiando con el tiempo y adaptándose al contexto, ya que ellos leen el Corán desde la perspectiva del presente y no se quedan atascados en lo que dice el Corán estrictamente como si lo hacen los salafistas. Además que estos últimos quieren usar medios violentos para aplicar sus creencias y son extremadamente tradicionalistas. Cierro comillas. Una tercera y última pregunta que quisiera compartir con ustedes es sobre si cambió la idea que mis estudiantes tenían sobre el Islam antes del curso a cuando ya lo terminaron. Quisiera traer a colación una de las respuestas y cito textualmente. Hemos crecido llenos de prejuicios acerca de todas las posibles comunidades y sociedades, otorgándoles una etiqueta. Sin embargo, es deber de nosotros y nosotras como humanidad restablecer esas ideas y estudiar las diversas perspectivas, cierro comillas. Este estudiante también indica que los hechos históricos que se conectan al Islam también me involucran como ser humano, a pesar de que no practico esa religión ni pertenezco a un país de raíces islámicas. Y aquí hay toda una discusión, como ustedes sabrán, que el judaísmo, el islam y el cristianismo tienen un origen abrámico, ¿verdad? Y están interconectados, pero aquí sobre todo la esencia de esta respuesta tiene que ver con la apelación a la humanidad, el reconocimiento de mi humanidad y de la humanidad de esos que llamamos otros, como señalaba con anterioridad. Quisiera cerrar, antes de que me saquen la tarjetita, señalando que estas respuestas me hacen compartir lo señalado por Brenda Hernández cuando sostiene que una educación intercultural nos abre la puerta a la inclusión de otras concepciones de vida y por lo tanto el resultado de la educación no reside solo en los beneficios materiales. De esta suerte, la visión del entorno es transformada cuando se accede a la educación universitaria, yo diría universitaria humanista, de manera tal que más allá de especializarse en una disciplina, la universidad da acceso al diálogo, al pensamiento crítico y finalmente a un modo de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos la palabra a Esteban. Bien, en esta parte hago un vínculo de dos cosas que me parecen fundamentales y que se nutren también de lo que los compañeros han establecido. James Axtell, que es un etnohistoriador estadounidense, había estudiado o estudió en las décadas de 1980 y 1990 la conformación de los universos coloniales en América del Norte. Entonces analizaba tanto el caso francés como el británico y el español. Y él utilizaba un concepto o una formulación que tiene un concepto clave para entender este tipo de fenómenos, también vinculado a lo religioso, y es que él planteaba que desde el punto de vista histórico existen muchos etnocentrismos, es decir, mucha forma de leer el mundo a partir de una posición cultural concreta, y que eso nutre, en este caso, la visión que yo tenga sobre el universo tanto cultural como natural, de cómo se vincula hacia la construcción de las sociedades, etc. Pero también desde el punto de vista histórico, algunos de esos etnocentrismos logran, por diversas circunstancias, acaparar la interpretación sobre los fenómenos y entonces otras comienzan a ser diluidas en el tiempo. Y entonces, en ese proceso, encontramos unas lecturas sobre el mundo de lo material, de lo espiritual, que está conectado con esa realidad también que se está transformando. Entonces, con esa lectura, en mi caso, a partir del tipo de investigaciones que he desarrollado, a mí me marcó bastante en tratar de no pensar de manera dicotómica los fenómenos, sino más bien en una diversidad de experiencias, muchas de esas que provocaron incluso desapariciones de pueblos, y lo que tenemos son vestigios a partir de los cuales podemos conocer algo sobre ellas y hacer interpretaciones. Pero eso también marca la forma en cómo los individuos, en términos de investigación, piensan también las temáticas. Es decir, de esos etnocentrismos o de esa interacción, incluso violenta, entre etnocentrismos, el investigador o investigadora también se va a ver permeado por esas características. Y aquí trato de aterrizarlo con una formulación de un texto relativamente reciente de una autora española de origen sirio que analiza los feminismos en el Islam. Adel Siri es una autora muy interesante y ella comienza el libro de una manera fabulosa. Ella plantea, cuando estaba estudiando el doctorado,
¿verdad? Como una cuestión como de vivencia. Un profesor me pregunta, ¿cómo una mujer con velo puede estudiar un doctorado? ¿Para qué? Es decir, la lectura que le hacía él, el profesor, era como alguien que tiene un velo, en términos de que practica el Islam y tiene toda la raíz cultural desde el Islam, puede atreverse a pensar en términos de la academia. Y entonces esos planos, de esos etnocentrismos como experiencia histórica, ahí se están viendo plasmadas en un espacio que podríamos decir supuestamente neutral, pero que no lo es, que es el espacio de la academia. Entonces ese doble experiencia la podemos ver también en función de este tipo de temas cuando los trabajamos. Si pensamos los temas o los fenómenos desde Centroamérica, entonces la condición de lo centroamericano tiene que estar ahí plasmado. No es una camisa de fuerza, sino desde donde estamos leyendo los fenómenos. Sea que estamos leyendo la propia experiencia centroamericana o incluso estamos pensando otras latitudes. Es decir, que por ejemplo en la década de 1980, apenas en la Universidad de Costa Rica se comenzó el espacio para estudiar culturas que no eran europeas, porque en ese momento se pensaba, si se quiere estudiar la historia, se estudia la historia de Europa. Y si alguien quiere especializarse, se tiene que especializar en Europa. ¿Para qué especializarse en Asia o en África o en otras regiones de América Latina? No tiene ningún sentido. La historia se hace en Europa, ¿verdad? Entonces, ahí ese plano, vean que está muy vinculado a la propia experiencia histórica. Entonces, no es una reflexión intelectual o académica o científica distanciada de su realidad, sino que está completamente imbricada de esa experiencia concreta. Y estos dos planos hay que tomarlos en cuenta cuando se reflexiona y se piensa los temas y cómo analizar los fenómenos y las estrategias desde lo teórico hasta lo metodológico que uno pretende desarrollarlo. Entonces, la idea de neutralidad, digamos, diluye la complejidad del fenómeno, más bien tiene que insertarse en esa discusión, porque estamos pensando desde nuestro presente, para pensar ese pasado y cuáles son las proyecciones de futuro que estas sociedades están formulando. Y con estos dos ejemplos, uno podría ver que esos planos están ahí, aunque se invisibilicen, ¿verdad? Y digamos, la respuesta que hace esta autora cuando le hacen esa pregunta de, con velo, ¿cómo va a pensar desde el nivel académico? Entonces, en el libro ella desarrolla completamente cuál es la pretensión de por qué no es pese al velo, sino con el velo, cómo pensar y cómo asumir una postura sobre un fenómeno en concreto. Gracias. Bueno, con estas intervenciones estaríamos concluyendo esta segunda parte más bien tercera parte de ampliaciones de esta temática que por lo menos personalmente considero como una abrebocas, ¿verdad? De lo que están planteando, súper interesante. No sé, entonces voy a hacer un par de comentarios por acá de lo que se ha comentado y después pasaría a un espacio para preguntas. Bueno, ahí voy tomando el tiempo que menciona el doctor Mengíbar sobre la experiencia a partir del proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Cómo se puede ser aplicado o puede ser lanzada una serie de preguntas para reflexionar sobre el fenómeno religioso, ¿verdad? Que está presente en nuestra realidad, a partir de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Como sociedad, y en un contexto donde está presente el tema de la religión dentro de una sociedad, ¿verdad? Esto es como la reflexión como el ser humano, el porqué de reflexionar sobre esto y el para qué, ¿verdad? Incluso esta posibilidad de acercarse a través de la alteridad, meterse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Del otro, de entender cuáles son sus dificultades, sus miedos, sus problemas, ¿verdad? Desde su propia perspectiva, y así de esa manera también tratar de establecer un diálogo, ¿verdad? de comunicacional entre estos aspectos que tienen que ver justamente con este fenómeno de la otredad, a partir de la alteridad. Y luego el doctor Sánchez menciona sobre el trabajo de investigación de
de estos temas que tienen que ver con comunidades que se han hecho preguntas, actualmente preguntas sobre el tema religioso, pero también tomando en cuenta antecedentes, ¿verdad? Otras personas que se han preguntado sobre el tema, ¿verdad? Se han preguntado sobre este fenómeno religioso, ¿verdad? La presencia de este abordaje. Y también considerar estos fenómenos desde una perspectiva, ¿verdad? Cómo me posiciono yo como investigador o investigadora partiendo de mis propias realidades, ¿verdad? O de mis propias características personales dentro de una academia, ¿verdad? Y que también tiene que ver con ese interés por discutir, ¿verdad? Dentro de la academia. Aquí también me surge, digamos, una pregunta sobre desde qué momento, porque Mónica mencionaba sobre que desde hace 4 décadas se ha comenzado a tener un interés sobre este tema, sobre estas temáticas de lo religioso, pero tal vez lo dejo digamos, en el aire, tal vez alguno de los panelistas quiera intervenir sobre qué aspecto o qué fenómeno habrá detonado este interés para, ya a partir hablando de 5 años más recientemente, el interés por discutir o preguntarse sobre el fenómeno religioso. Y otro aspecto a tomar en cuenta es estos límites, ¿verdad?, que se establecen en esto que mencionaba el doctor Sánchez como lo de las antípodas, ¿verdad?, donde la formulación de un universo social, hasta dónde llega la parte subjetiva de uno frente a ese otro, ¿verdad?, retomando el tema de la alteridad, y la formulación de preguntas complejas gracias a la multidisciplinariedad. Y ahí también me surge también otro interés, otra inquietud, que es, bueno, de por sí hacerse preguntas es complejo, ¿verdad? El formularse preguntas sobre un fenómeno o los fenómenos religiosos es complejo, pero a la vez hay una complejidad mayor a la hora de integrar la interdisciplinariedad, ¿verdad? ¿Qué tan complejo resulta esta formulación de preguntas complejas ya de por sí, ¿verdad? Y la otra aspecto que considero interesante, importante rescatar por acá es esas lecturas que se hacen del fenómeno religioso ya desligándose un poco de la academia europea y más bien dar un análisis desde las propias realidades latinoamericanas, ¿verdad? Cómo estamos preguntándonos sobre el tema religioso y el posicionamiento que tenemos desde esta realidad latinoamericana y más específicamente centroamericana, retomando esta problemática de analizar lo latinoamericano desde los latinoamericanos, ¿verdad? Un problema religioso. Y pienso también, de manera de reflexión, sobre que se mencionó también el tema de la movilidad humana, ¿verdad? Insertos dentro de una realidad centroamericana que a la vez está expuesta, ¿verdad? Esta dinámica de movilidad, más allá de la migración. ¿Qué bagajes son los que estas personas, estos grupos humanos que están movilizándose, traen consigo, ¿verdad? Considerando también ahí el aspecto religioso y esta acción social que mencionaba Mónica. Y lo otro, bueno, y lo inserto también con esta otra dinámica de considerar Centroamérica como un espacio de intercambio desde la perspectiva de Caroline Hall y Héctor Pérez Viñoly, de un espacio de intercambio entre Norte y Suramérica,
¿verdad? Donde la movilidad humana se inserta, pero donde también los pensamientos, las creencias, los valores se permean, ¿verdad? De un lugar a otro, y nosotros también somos testigos y también partícipes de ese fenómeno de no solamente movilidad humana, sino también donde el fenómeno religioso está implicado, ¿verdad? Y bueno, finalmente me parece interesante rescatar dentro del posicionamiento como investigador este hecho, bueno, esta realidad de que como investigadores no somos neutrales, ¿verdad? Sino tenemos un posicionamiento, nos acercamos desde una perspectiva, ¿verdad? Y tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Que hay una posición y éticamente pues hay que manifestarlo, ¿verdad? Esa posición que manejamos desde para realizar una investigadora, la persona investigadora, pero también, y muy interesante esto que mencionaba el doctor Sánchez, es cómo, y pensaba esto, de cómo se va evolucionando, ¿verdad? Desde una primera pregunta que nosotros nos hacemos para hacer una investigación, a una segunda pregunta y una tercera, ¿verdad? En el tiempo, cómo es que va uno transformando también la pregunta, pero transformándose uno en la comprensión del fenómeno mismo, ¿verdad? Que está analizando el objeto de estudio. Bueno, esas serían mis aportaciones. Bueno, no sé, doy el espacio, no sé si quieren comentar un poco al respecto de la pregunta o abrimos, ¿verdad? El espacio también a los asistentes, a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, un gusto haberlos y haberla escuchado en esta noche. Mi pregunta, yo me quedé pensando en las reflexiones que hacía el doctor Mengíbar en función de su experiencia pedagógica con este tema, ¿verdad? Y desde la perspectiva investigativa o académica que nos presentaba el doctor Sánchez y la magistra Ulloa, y yo me cuestiono cómo abordar desde la Escuela de Estudios Generales, desde un curso como su naturaleza misma lo dice, curso integrado de humanidades, estos temas, invitando a nuestros estudiantes a la reflexión, pero al mismo tiempo sin caer en las críticas que se le hace a la institucionalidad universitaria, de que aquí, por ejemplo, pues se condiciona ideológicamente. Entonces, ¿cómo acercarme discursivamente a estos temas desde el aula, desde el contexto de un salón de clase universitario, vinculado yo como profesor o profesora, ¿verdad? Que siempre hay un vínculo con el tema que uno desarrolla o con los contenidos que escoge, las unidades que presenta, pero al mismo tiempo invitando al estudiante a que sea él o ella quien reflexione al respecto y se dé cuenta de la complejidad de lo religioso en nuestra sociedad particularmente, y si lo pensamos en el contexto global, desde la perspectiva global. Esa sería mi pregunta. Y no sé si... Pregunto, ok. Buenas tardes, igual un placer haberles escuchado. Mi pregunta va más dirigida a el tema de las investigaciones sobre el Islam. No quiero caer en el estereotipo que Esteban Sánchez nos comentaba, ¿verdad? De este profesor de doctorado que cuestionaba a la mujer con velo investigando, ¿verdad? Porque el velo ni le quita, ¿verdad? Ni le da mayores capacidades de investigación en la academia, pero quiero conocer cuál es el perfil de esos investigadores sobre el Islam. ¿Estas investigaciones se realizan y surgen en contextos no islámicos o si hay investigaciones de estos investigadores en universidades sumergidas en este tipo de contextos, ¿verdad? Me refiero a que no solamente es un tema religioso, sino la conformación de sus estados tienden a ser más autoritarios.
por lo tanto pueden, ¿verdad?, llegar a reprimir este tipo de investigaciones. Acá vimos un contexto diferente, ¿verdad?, que las investigaciones relacionadas a cuestiones católicas, incluso las de Mónica, neopentecostales, pentecostales, ¿verdad?, pueden surgir sin necesidad de reprimendas. Pero en el caso del Islam me parece que podría realizarse, pues, alguna situación, ¿verdad?, en contra de estos investigadores. Entonces, por eso lo pregunto, ¿desde dónde surgen y cuál es el perfil de estos investigadores e investigadoras al respecto? Okay, me permito leer una pregunta que hay desde el Facebook, dada por los que conforman la inscripción del seminario, y Alfredo Sáenz Chamorro dice lo siguiente: no hay duda que desde la academia se repite el etnocentrismo y los prejuicios culturales. Decir que el islamismo viola los derechos humanos es la visión desde Occidente con otro marco referencial cultural. Y pregunta: ¿cómo nos analizarán los islámicos a nosotros en nuestras prácticas religiosas? No sé si hay alguna otra pregunta en el público que podemos rescatar. Por allá. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Montalbán, soy profesora de la Cátedra de Filosofía y Pensamiento de esta escuela. Y agradecerle a los compañeros Esteban, Mauricio, Mónica, David por el aporte tan valioso que nos han dado esta noche. Me quedo con la duda de algo que estaba planteando Esteban ahora, de cómo como investigadores, desde qué posición está uno o una cuando está analizando estos fenómenos religiosos, ¿verdad? Entonces decían, bueno, nosotros desde Centroamérica, pero yo decía, recogiendo el prejuicio que nosotros normalmente manejamos culturalmente en Costa Rica, no nos identificamos como centroamericanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomar distancia y ver mi propio prejuicio, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, entonces hacer la lectura desde Costa Rica como costarricense, ¿verdad? Y luego tener una apertura al contexto centroamericano para ver cómo eso se puede incorporar en esa visión. O sea, cómo liberarme yo de ese prejuicio, por un lado, y por otro reconocer que sí, que estoy ubicada en esta realidad específica, ¿verdad? Por otro lado, creo que lo que nos planteaba Mauricio sobre el asunto pedagógico, ¿verdad?, en el aula y el aporte tan valioso a los estudiantes, efectivamente es complejo el asunto. Y a propósito de lo que decía ahora Bernal, porque aunque se habla de un catolicismo hegemónico en una cultura costarricense tradicionalmente católica, aunque ha cambiado por supuesto con las décadas, mi experiencia es que más bien el tema religioso católico en el aula ha sido objeto de escándalo, de escandalizar a los estudiantes en lugar de asumir una postura crítica sobre el asunto. Y entonces me parece muy curioso, ¿verdad?, que sí, con mucha libertad tenemos el espacio para hablar del Islam, pero Dios guarde usted hable como creyente, ¿verdad? Entonces es muy curioso esas contradicciones que en la práctica de la vida real se dan, y entonces otra vez desde el prejuicio que cada uno de nosotros tiene. Y digo prejuicio porque efectivamente hay una gran ignorancia de lo católico y de muchísimas otras posturas religiosas, eso es una realidad. Y por último, entonces, también tener la claridad que como investigadores una cosa es que yo esté investigando este fenómeno cultural, ¿verdad?, etcétera, y otra cosa es qué lectura puedo hacer si además soy creyente, ¿verdad?, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver el fenómeno como allá afuera y está, lo vamos a estudiar, y otra cosa si yo soy creyente, porque entonces las valoraciones son otras. Entonces, en este sentido, lo que quería recalcar es que todas estas son inquietudes que a mí me quedan de reflexión, que me parecen muy valiosas, y quiero agradecerles porque ustedes son los que las han planteado. Y que efectivamente, como decía Bernal, nos dejan el reto de cómo lo aterrizamos en la realidad de las aulas donde tratamos de llevar a la realidad, otra vez, perdón la repetición, esta formación humanista en la que efectivamente el centro son los humanos en esta gran diversidad, pero muy importante lo que decían ahora, no recuerdo si Mauricio o Esteban, de que pasa porque yo empiece por reconocerme yo, ¿verdad? Y como decía Mauricio, ¿cuál es mi posición en el mundo? ¿Cómo es que yo lo leo? Si soy creyente, ¿cómo lo asumo? Pero entonces, ¿cómo me cuestiono sobre lo que yo creo y sobre lo que practico? ¿Verdad? Que al final
final me parece que es muy importante. Y no me gusta mucho eso de los investigadores jóvenes, pero me parece muy valioso que Mónica rescate que están haciendo una tarea que podríamos pensar que ya es una tarea añeja y olvidada, y efectivamente no lo es, y qué importante que es. Entonces, más bien, Mónica, felicitarte y más bien motivar a través tuya a tus colegas jóvenes a que sigan en esta tarea tan valiosa. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Por aquí y ya con esto esa pregunta estaríamos cerrando las intervenciones de preguntas. Bueno, sería viéndolo un poco, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por su tiempo, y sería viéndolo un poquito más a futuro, ¿verdad? Al hablar de humanismo, sociedad y religión, no podemos dejar de lado un concepto que explica aquí el doctor Mengíbar, que es el cambio, ¿verdad? Nosotros como estudiantes, ¿verdad? Yo siento que las humanidades es algo que se deberían mantener y en un principio estaba indispuesto. Ya llevando el segundo curso de humanidades, claramente siento que es algo que se debería mantener, ¿verdad? Porque, bueno, y en sí en esto radica la pregunta. ¿Qué cambios se esperan ver al final? Pongámoslo en un plazo corto, esta década, para ponerlos en práctica dentro de estas humanidades. Y bueno, basándonos más un poco en retroalimentación, ya que aquí en esta sala nos encontramos tanto docentes como discentes, que como les dije en un inicio, esperamos ver un punto a mejorar estas humanidades que esperemos no se pierdan. Entonces, les doy así en palabra para contestar las preguntas, 2 minutos para cada intervención. Sí, eso que ha planteado la profesora y Bernal me parece un punto fundamental, ¿verdad? Y un poco retomando lo que he tratado de plantear es que el punto de partida de toda experiencia de conocimiento es la propia experiencia, no hay más. Primero. Segundo, el reconocimiento de la humanidad del otro, que es equivalente a mi humanidad. Segundo. Tercero, en arriesgarse a transitar por esos caminos que yo no he recorrido para precisamente entender a eso que he considerado como otro para mi propio entendimiento. Así lo resumiría. Bien, a partir de la pregunta de Ariana, en el mundo islámico hay dificultades definitivamente para construir, y es algo irónico también en función de la historia del Islam, es decir, que cuando tuvo esos centros de producción científica, artística, cultural, que hoy son estudiados ampliamente, lo que fue Al-Ándalus, lo que fue la Escuela de Traductores de Bagdad, es decir, espacios donde se hacía ciencia, y buena parte de esa ciencia, por diversos elementos históricos, pasa a esto que después vamos a denominar como occidental. Todos los elementos de los que estudian matemáticas, por ejemplo, buena parte de lo que se produce viene desde ahí, ¿verdad? Los que tienen que estar sufriendo con álgebra, digamos, es un claro ejemplo. Ahora, en el elemento, digamos, más contemporáneo, hay dos variables que hay que tomar en cuenta. La primera es, ante el ascenso vertiginoso de otras civilizaciones, en comparación con el mundo islámico, ahí el Islam llegó como una especie de techo, y en ese techo es donde precisamente viene el reformismo, o la experiencia de decir, hay que volver a los cimientos del Islam, que es en este caso el salafismo, entre otras corrientes, porque ahí es donde se crea, digamos, ese universo que da sentido. Entonces, ese es un elemento importante. Hay un cuestionamiento al interno, pero con una dificultad de responder cómo el Islam más bien se puede convertir en un propio techo para ese fenómeno. Entonces, genera, digamos, un problema identitario considerable. Y entonces, la reflexión más, que llamaríamos hoy académica, comienza a tener una especie de como quedar en un segundo plano. Eso sí está muy marcado y sí se ha estudiado bastante en el mundo islámico. Y después el elemento de lo colonial,
tiene una influencia significativa, en tanto las articulaciones de estos proyectos modernos con todas estas reflexiones y dilemas que tiene el mundo islámico se marca por intereses que son externos. Entonces, lo externo no va a explicar todo, digamos, como de estas murallas que se va a poner a la reproducción de conocimiento, pero juegan un papel clave. Y entonces, cuando se van articulando estos proyectos políticos que no logran reflexionar o establecer una autonomía del universo religioso, de la producción de conocimiento, entonces las acciones concretas de lo novedoso, bidá, digamos en árabe se le plantea a la novedad como un problema, entonces se le traslada de lo religioso también a lo intelectual o a lo científico, entre otros planos. Entonces, autores o autoras no van a poder desarrollar necesariamente su producción en esos países en los que se están conformando. Y entonces, ahí sí, la experiencia colonial se convierte en un espacio para poder tambalear esas perspectivas. Entonces, eso, digamos, tiene un gran peso. Y el elemento de lo migratorio definitivamente que hay que plantearlo, porque muchos de estos autores y autoras, en ciertos países, para poder seguir una carrera académica, no necesariamente por represión, pero sí por limitación, digamos, de acceso al ámbito universitario, pues toman los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, esta autora que mencionaba es una experiencia concreta de eso. Y hay bastante, digamos, producción que permite entender ese fenómeno de por qué el Islam, o los espacios que son plenamente islámicos como expresiones políticas o sociales, se ha restringido en función de producción de conocimiento. Y hay otros países que, digamos, van en otro plano, porque aquí, y cierro con esto, que más bien han tenido una integración donde el Islam juega como un paraguas ideológico mucho más complejo. Los países del Golfo Pérsico, que desarrollan tanta ciencia porque los recursos que tienen es en función de petróleo, pero generan otras dinámicas que provocan que lo que va a desplazarse son las personas, pero el conocimiento se puede crear desde ahí. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, por ejemplo, Kuwait, la inversión que hacen en investigación científica es enorme, pero ya no reducido, digamos, a los preceptos del Islam, sino a la propia dinámica global en la que están inmersos. Entonces, ahí tendríamos como una contraparte en el caso del mundo islámico. Bueno, voy a tratar de responder a los diferentes cuestionamientos. El primero, sobre el fenómeno que denotó el interés por estos temas. Esto tiene que ver mucho con los contextos históricos propios de América Latina, ¿verdad? En esos procesos de reconfiguración propios de la segunda mitad del siglo XX, autoritarismos, dictaduras, ¿verdad? Lo religioso comienza a tener una incidencia en esos mismos marcos y en los demás o en los posteriores regímenes democráticos, y a partir de ahí surge la interrogante de saber cuál era el posicionamiento de nuevos actores. Entonces, por allí está. Eso, en efecto, lleva también a tomar la mirada de América Latina respondiendo sobre América Latina, es decir, teniendo una visión desde y para la región. En el tema de la movilidad humana, en el caso de la movilidad humana religiosa, García Ruiz en el pasado ya ha hecho estudios que convergen o que hablan sobre que no solamente migra el hombre como sujeto, como cuerpo, sino que con él migran sus costumbres, sus tradiciones y por ende también lo religioso. Más recientemente, la investigadora, la doctora Cristina Mazariegos y el doctor René Tech, ambos mexicanos, han hecho un trabajo muy interesante que recalca cómo ha sido la movilidad humana de mujeres trans centroamericanas hacia México y cómo lo religioso ha sido un efecto de movilización y que también se transforma. Hay nuevas lecturas muy interesantes que en el caso que les haya llamado la atención, pues les invito a leer. Ahora con las preguntas que hacía Bernal sobre cómo abordar desde la Escuela de Estudios Generales estos temas, desde el curso integrado de humanidades, desde seminarios, desde repertorios, etcétera, sin entrar en el discurso de adoctrinamiento, creo que en primer lugar tenemos que tener claro, tanto docentes como población estudiantil, que aquí esto es un espacio de reflexión y de debate, y como tal se viene a eso. Y parte, aunque sea incómodo el debate y la reflexión, implica ponernos incómodos. ¿Por qué? Porque la incomodidad, lo que también se ha denominado como el cuerpo incómodo, forma parte de ese proceso de construcción estructural. A eso venimos a la universidad. A la universidad no venimos a vender doctrinas ideológicas como un catecismo.
Esa no es la visión de universidad, nunca ha sido la visión de la Universidad de Costa Rica, ni ninguna universidad latinoamericana, y creo que como tal implica hacer el ejercicio más allá de la crítica. Y por supuesto que tenemos valores subjetivos que nos conforman como persona, pero tenemos que tener la capacidad crítica, analítica y reflexiva de superar ese discurso en función de los procesos de enriquecimiento. Y como profesores académicos, pues nos corresponde guiar esa particularidad en el marco de las interpretaciones. Y eso en efecto lleva a obviar cualquier tipo de prejuicio, centroamericano o no centroamericano, ¿verdad? De cómo concebimos Costa Rica o no concebimos Costa Rica. Y eso me lleva a cerrar con la pregunta de nuestro estudiante esta noche sobre hacia dónde nos vemos en 10 años sobre esta temática. En efecto, el primer posicionamiento es que las ciencias sociales y las humanidades deben de responder a los propios contextos históricos en los que está, ¿verdad? Y como tal, uno de nuestros retos y desafíos actualmente es en efecto la incidencia de lo religioso, y por eso se pensó este seminario, o así salió de mi cabeza inicialmente, sobre acercarnos a ese planteamiento, ¿verdad? Es decir, hay que dejar ese discurso que lo religioso es individual, es privado, ¿verdad? Lo religioso es privado en el marco de la dinámica familiar y demás, y más bien ver qué influencia tiene allí. Así que las humanidades en ese papel a lo largo del tiempo también han sabido responder. Creo que la historia de esta escuela lo dice, hace 67 años nos decía Jairo al inicio, de que ha logrado atender a esas necesidades, y hacia ese camino tenemos que ir. Y como tal, eso implica que como academia escuchemos a nuestra población estudiantil y en especial a nuestros grupos sociales y grupos poblacionales específicos, porque es ahí donde las ciencias sociales y las humanidades encuentran su punto de acción y de existencia. Y con eso termino de mi parte. Nada más quisiera agregar que dentro de 15 días tenemos nuestra segunda sesión, que me permito leer, ya que el tema ha llamado muchísimo la atención, ¿verdad? Sobre, regálenme un segundo. Desde el río hasta el mar, reacciones de la diversidad religiosa en torno a los apoyos pro Palestina en Guadalajara, el jueves 5 de septiembre a las 5 de la tarde, hora Costa Rica, y esa sesión será únicamente por Zoom, según se dictamina en el programa. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, David. Muchísimas gracias, Mónica. Con esto estaríamos cerrando esta actividad, agradeciendo la presencia de estos invitados, ¿verdad? El doctor Mauricio Mengíbar Ochoa, el doctor Esteban Sánchez Solano y la magíster Mónica Ulloa Gómez. De parte de esta Benemérita Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estudios Generales, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, sus preguntas, su interés, y también agradecer a los que nos han seguido por la transmisión y los que nos seguirán posteriormente, ¿verdad? Y que visualizarán esta transmisión. A todos y todas, muchísimas gracias y tengan muy buenas noches.